A la palabra y abran sus Biblias, o si no la trajeron, ahí las hermanas en la pantalla la estarán poniendo, pero vayamos al libro de Mateo, capítulo 23, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad porque nos permite reunirnos una vez más, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento. Si hubiese entendimiento erróneo conforme a lo que aprenderemos en esta oportunidad, Señor, sé tú acomodando lo espiritual con lo espiritual. Pero lo más importante de todo, Señor, sea tu Espíritu Santo generando el dominio propio para llevar a cabo una práctica de lo que se espera de nosotros. Queremos honrarte, queremos agradarte, queremos obedecerte. Queremos llevar a cabo la obra que nos has encomendado, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Confiamos, Señor, como tu palabra lo presenta, que una vez que tu palabra es hablada jamás regresa vacía, sino que hace el propósito por el cual es enviada. Bendícenos, Señor, aliméntanos con tu palabra en esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? La semana pasada finalizamos el capítulo 22 de Mateo. Al principio del capítulo 22 aprendimos cómo terminó una serie de parábolas sobre el rechazo del pueblo y su juicio por consecuencia. En el resto del capítulo 22 estuvimos viendo los cuestionamientos maliciosos por parte de los fariseos hacia Jesús. Y al final del capítulo 22 vimos un cuestionamiento por parte de Jesús hacia los fariseos. Es precisamente, hermanos, el fin que vemos en el capítulo 22, en el cuestionamiento malicioso por parte de los fariseos a Jesús. Con el cuestionamiento que Jesús les hizo, los dejó sin palabras. De hecho, dice Mateo 22:46 que de ese punto nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hasta ahí terminó el asunto en cuanto a su cuestionamiento malicioso para nuestro Señor Jesucristo. El final del capítulo 22 y la escena de la cual aprendimos la semana pasada, a la vez da apertura, hermanos, a lo que estaremos aprendiendo por las próximas semanas, si es que nuestro Señor Jesucristo lo permite, en este capítulo 23 de Mateo. Este capítulo 23 en particular, hermanos, es conocido por muchos, acertadamente creo, como el discurso más severo por parte de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Estas palabras de las cuales aprenderemos están dirigidas hacia los escribas y fariseos que, como lo hemos aprendido en repetidas ocasiones, ya han tenido mucho tiempo, han tenido mucha evidencia, han tenido muchas señales, mucha confirmación escritural, pero continúan rechazando a Jesús, continúan rebelándose en contra de su autoridad. Ahora lo que aprenderemos de este punto en adelante es que nuestro Señor Jesucristo está a punto de pronunciar juicio sobre ellos. Tan severas son las palabras de las cuales aprenderemos que hay personas que sugieren que Jesucristo verdaderamente no expresó las palabras de las cuales aprenderemos. Comenta David Burr al respecto: según su criterio, este discurso no está en consonancia con el Jesús humilde, benigno y compasivo de otros textos evangélicos. Lamentablemente mucha gente el día de hoy piensa de la misma manera. Al ver escenas como de las cuales aprenderemos por las próximas semanas, muchas veces la gente puede pensar equivocadamente: pero ese no es el Jesús del que yo conocía, y rechazan. Otros puede que no lo rechacen abierta y verbalmente, pero de una manera muy sutil evitan este tipo de
textos bíblicos porque son verdaderamente incómodos para ellos. En realidad, hermanos, todo lo que aprenderemos está en una armonía perfecta con lo que hemos aprendido semanas atrás. Nuestro Señor Jesucristo fue el mismo que dijo: no temáis a los que destruyen su cuerpo, teman a aquel que puede destruir su cuerpo en el infierno. Y aprendimos sobre los ayes de juicio pronunciados en las ciudades de Galilea, como lo aprendimos en el capítulo 11. Ya aprendimos la maldición de la higuera, como lo vimos en Mateo capítulo 21. Ahora se presenta una larga lista de juicios sobre estos líderes religiosos que se supone su responsabilidad primaria era guiar al pueblo hacia Dios. Pero como hemos visto en repetidas ocasiones, hacían completamente lo contrario. Estos textos en particular, hermanos, platicaba con mi hermano Carlos, que son textos que cada predicador, hermanos, al abordarlos deberíamos de presentarlos con temor y temblor, porque posiblemente podríamos estar predicando nuestro propio juicio. Tan serio es el asunto del cual aprenderemos. La estructura de este capítulo 23 es la siguiente. Los primeros 7 versículos se presenta una lista de características de estos escribas y fariseos que su aplicación en los tiempos del día de hoy es primordialmente a los falsos ministros, pero a una escala menor todo aquel que practica la misma hipocresía de la cual aprenderemos el día de hoy. Los falsos ministros, hermanos, no es nada nuevo, han existido milenios atrás, abundan en nuestros días y continuarán estando presentes hasta que todo, absolutamente todo se cumpla. Entonces, por los primeros 7 versículos vemos características de estos falsos ministros. En los versos 8 al 12 se presenta el contraste de lo que se espera de los verdaderos ministros y también los verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 13 al 36 encontramos una lista de 8 ayes de juicio pronunciados sobre estos falsos ministros. Estos juicios son pronunciados por las siguientes razones: por poner obstáculos, por su codicia, por el erróneo proselitismo que ellos practicaban, por su extravío, por su falsa obediencia, por su falsa piedad, por su falsa santidad, por su desprecio a aquellos enviados por Dios. Finalmente, en los versos 37 al 39 vemos unas declaraciones finales sobre Jerusalén. En esta oportunidad, hermanos, solamente nos vamos a enfocar en los primeros 7 versículos del capítulo 23, que, como ya lo mencioné, se presenta primordialmente características de los falsos ministros, de las cuales aprenderemos el día de hoy. Estos falsos maestros, ministros, profetas, como ya se mencionó, no es nada nuevo. Desde los tiempos antiguos podemos ver en repetidas ocasiones cómo nuestro Dios, a través de sus siervos profetas, presenta advertencia tras advertencia. Lo hizo a través de Jeremías, a través de Ezequiel, y lo hizo a través de Isaías. En los propios tiempos de nuestro Señor Jesucristo había muchos falsos maestros, los propios fariseos, de los cuales aprendemos. La carta entera de Judas, hermanos, de la cual se leyó al principio, al dar apertura a este servicio, es en un contexto de juicio sobre los falsos ministros. No se diga en nuestros tiempos, hermanos. Los falsos ministros abundan a nuestro alrededor. Y por cada esquina, en cada iglesia a nuestro alrededor, lo encontramos o los encontramos. Es por eso tan importante, hermanos, que nosotros veamos lo que la palabra nos enseña sobre este asunto, que para empezar no es un tema que se presenta una sola vez aislada del resto de los textos, para nada, lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Y por ese hecho nosotros debemos de ver cada una de la información que la palabra de Dios presenta sobre los falsos ministros. Cuando nosotros no entendemos esto, hermanos, podemos presentar una falsa piedad sobre estos propios falsos ministros, aparentemente bien intencionada. Es por eso común, hermanos, que en los tiempos de nosotros mucha gente se mantiene callada ante el error de estos falsos ministros. Y comúnmente intentan justificar su silencio ante herejías usando palabras o textos sacados de su contexto, como por ejemplo, solo Dios puede juzgar. Otros dicen, solamente enfoquémonos en predicar la palabra y dejemos el resto.
Ante dichos pensamientos, hermanos, permítame compartir dos realidades bíblicas para dejar un fundamento sobre lo que aprenderemos en las próximas semanas. En primer lugar, todos los textos que nosotros encontramos sobre los falsos maestros no están ahí por mera casualidad. Están ahí como una advertencia para cada uno de nosotros. Mismo Juan dice en su primer carta, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, y nota, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A consecuencia de que muchos falsos profetas han salido por el mundo, nos es necesario probar si los espíritus son de Dios, y la manera en que lo vamos a hacer es a través de su palabra. Pero la segunda realidad, queridos hermanos, es que lo que estos falsos ministros, falsos maestros hacen es guiar a los feligreses, a las personas que le siguen, directamente a los abismos del infierno. Mateo 15:14 dice que si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La carta de Judas, hablando en el contexto de cuando nosotros, queridos hermanos, a través de la verdad, libramos a una persona que está en las garras de un falso ministro, dice Judas 1:23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Cuando nosotros a la luz de la Escritura podemos mostrar el error de esas personas que están bajo el cuidado de estos falsos ministros, que lo único que hacen es llevarlos a perdición, la palabra de Dios presenta tal acción como arrebatarlos del mismo fuego del infierno. Con este conocimiento, queridos hermanos, de lo que está en juego y el peligro tan grande de estos falsos ministros y sus falsas enseñanzas, entremos al texto de esta oportunidad, que como ya lo mencioné, solo estaremos viendo los primeros 7 versículos. En los primeros versículos podemos ver, hermanos, que estos falsos ministros se sentaban en la cátedra de Moisés. La palabra original que vemos para cátedra es donde nosotros en el español se extrae la palabra catedral. Pero en aquel entonces, originalmente esta palabra se refería al lugar donde la autoridad eclesiástica era ejercida. Estos falsos se reunían en lo que se le conocía como el Sanedrín, y es ahí donde ellos, su labor primordial era interpretar la palabra, pero de la misma manera, hermanos, reconociendo que ellos vivían bajo una teocracia, de la misma manera desde esos mismos lugares se emitían los juicios, porque la ley de Dios para ellos era, como para nosotros es la constitución en el país en el cual nosotros nos encontramos. Por lo tanto, la responsabilidad de estas personas era muy alta, muy importante. Y aquí, como lo podemos ver, estas personas, dice versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estas personas tomaban una autoridad desde este lugar, de lo cual aprenderemos a continuación. En estos próximos 7 versículos, hermanos, vamos a solamente enfocarnos en 3 características de estos falsos ministros, que como ya lo mencioné, hermanos, es nuestra tarea poder conocerlo para que lo identifiquemos y tomemos las acciones necesarias una vez identificado. Y que no presentemos esa falsa piedad. Porque hay personas que toleran a los falsos maestros con palabras como, pero es que hay que mostrar amor. Pero es que hay que ser tolerante. Solo Dios puede juzgar. Pero pongamos atención a las palabras que nuestro Señor Jesucristo expresa. Y comencemos viendo la característica número 1. Y esta característica número 1 sobre los falsos ministros es que los falsos ministros carecen de integridad. Vean lo que dice el versículo 3 de Mateo capítulo 23. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, como dice a continuación, porque dicen y no hacen. ¿Acaso está diciendo Jesús que de una manera deliberada los discípulos debían de obedecer y guardar absolutamente todo lo que ellos enseñaban? Claro que no. A lo largo de los textos que hemos aprendido, hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo en más de una ocasión ha acomodado, ha arreglado
interpretaciones erróneas que ellos tenían. Por todo el Sermón del Monte hemos aprendido, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo les enseñó la correcta interpretación en asuntos en cuanto el asesinato, la fornicación, el divorcio, los juramentos. Porque estos fariseos, de una manera muy cómoda, habían dado una interpretación errónea a lo que es la ley de Moisés. Entonces podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo aclara estos asuntos. Por lo tanto, cuando Jesús dice que todo lo que hagáis, esto, queridos hermanos, es una manera figurada de hablar en el lugar de autoridad en el cual ellos se encontraban. Porque una cosa que debemos de considerar, hermanos, es de que lo que ellos enseñaban era en parte verdades mixteadas con mentiras. Y eso, queridos hermanos, es en parte una característica de la misma manera, una que no tenía enlistada, pero que debemos de reconocer de los falsos maestros. Los falsos maestros, queridos hermanos, comúnmente van a predicar herejías, pero en conjunto con sus herejías van a hablar verdades. A la luz de eso, muchas personas pueden pensar equivocadamente en aquel texto conocido de Primera Tesalonicenses que dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Pero, queridos hermanos, ese texto no está escrito en un contexto de los falsos maestros. Si nosotros identificamos a un falso maestro, hacemos bien a nuestra alma el apartarnos completamente de esa persona y no tomar esta postura de examinar todo y retener lo bueno. Y para poner un ejemplo más práctico, hermanos, yo les pregunto a cada uno de ustedes: ¿cuántos de ustedes, asumiendo que ustedes toman el agua directamente de la llave de su casa, pero se enteran que el 35% del tiempo sobre esa llave sale agua envenenada? ¿Cuántos de ustedes estarían muy en paz tomando agua de esa llave? Me atrevo a decir que ninguno de nosotros en nuestros 5 sentidos estaría cómodo tomando agua de esa llave, sabiendo que un 35% del tiempo el agua que sale está envenenada. Lamentablemente muchas personas en lo espiritual hacen precisamente eso. Se identifica una fuente podrida, un falso ministro, un hereje, pero sí prestan su oído a lo que ese falso ministro les enseñe, porque según ellos hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Queridos hermanos, cuando identificamos a los herejes, falsos ministros, hacemos bien a nuestra alma a apartarnos completamente de sus enseñanzas y de ellos mismos. Es en parte lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo de todo esto. Pero como ya lo mencioné, había verdades que estos fariseos y escribas compartían que los discípulos debían de seguir, porque eran verdades de acuerdo a la ley de Moisés. El problema es que estas personas que enseñaban tales ordenanzas no las cumplían. Por eso dice la palabra: porque dicen y no hacen. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Regresando a la característica número 1 de los falsos ministros, queridos hermanos, este tipo de persona carece integridad. Por lo tanto, lo único que hacen al presentar los mensajes es solamente presentar una fachada de una vida que ellos mismos no viven. Estos líderes religiosos, queridos hermanos, de los cuales habla nuestro Señor Jesucristo, en ellos no se encontraba ningún rastro de integridad, pues ellos decían y no hacían, eran unos farsantes. Las características siguen siendo las mismas el día de hoy. Es completamente común, hermanos, que los falsos ministros en nuestros tiempos pongan un disfraz a esa conducta pecaminosa y malvada a través de sus propias enseñanzas. El apóstol Pablo, hablando de este tipo de hipócritas, dice en 1 de Timoteo 4:2 que este tipo de personas tienen cauterizada la conciencia. En otras palabras, su vida es bastante contrario a lo que predican. Han pecado por tanto tiempo y tan voluntariamente que sus conciencias han sido cauterizadas, que pueden estar viviendo prácticas de pecado sin absolutamente ningún temor de pararse detrás de un púlpito y predicar algo completamente contrario a lo que ellos están viviendo. Es por eso, hermanos, demasiado común
a la vez lamentable, que cuando un falso maestro es descubierto, cuando ese descubrimiento se lleva a cabo, se descubre un historial de una práctica pecaminosa en tales personas. Y es por eso que nos enteramos, tal persona ya tenía 5 años viviendo en pecado, ya tenía 10 años haciendo trampa, ya tenía 20 años viviendo en ese engaño. ¿Por qué? Porque la hipocresía, queridos hermanos, es una característica primordial de los falsos ministros. Pueden predicar ciertas verdades, aunque su vida refleje completamente lo contrario. Han perdido completamente, hermanos, lo que es toda sensibilidad a la verdad y a la santidad de Dios. Y por eso ellos muy cómodamente pueden tratar temas delante del propio púlpito que es completamente contrario a lo que ellos practican en sus vidas. Y esto lo podemos ver, queridos hermanos, día a día, lo cual es verdaderamente lamentable, y lo mismo por lo cual debería de generar en nosotros un deseo genuino de ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre esto. Quiero que por un momento, hermanos, veamos lo que Judas, inspirado por el Espíritu de Dios, dice sobre la falsedad de estos falsos ministros. Vayamos al libro de Judas. Como ya se mencionó, solamente tiene un capítulo. Vean lo que dice el versículo 10 en adelante. Pero estos, hablando de los falsos maestros, falsos ministros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. A la luz de la verdad, estos falsos ministros son como animales irracionales. Notemos que no solamente está usando la palabra animal, sino que agrega animal irracional. Porque muchas veces encontramos más sentido en el propio Firulais que en estos falsos ministros, hermanos. Continúa diciendo el versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mucha atención, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales, como dice, hermanos, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eso debería de poner a temblar a cualquier predicador, hermanos, porque el juicio será mayor. El juicio para una persona que predica las verdades del evangelio y que hipócritamente está viviendo lo contrario, queridos hermanos, es algo horroroso imaginar el juicio que Dios ha reservado para ese tipo de personas. Este tipo de personas que dicen y no hacen. Más adelante en el mismo libro de Mateo capítulo 23, Jesús nos da un ejemplo. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, ¿qué hacen ellos? Ni con un dedo quieren moverlas. Predican santidad, pero no viven santidad. Predican justicia, pero no viven justicia. Predican piedad, pero pueden estar cómodamente viviendo en fornicación, adulterio, engaño, robo. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto a la vez, hermanos, nos lleva a la segunda característica de los falsos ministros. Y esta segunda característica, hermanos, es que los falsos ministros carecen compasión. Ya aprendimos que no tienen integridad. Pero esta segunda característica, hermanos, nos muestra que estos falsos maestros tampoco tienen compasión. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Esta declaración, hermanos, es en parte en contraste al sistema legalista que estos fariseos y escribas ponían sobre las personas que les seguían. Como lo hemos aprendido, hermanos, estas personas tenían una enorme lista de ceremonias, regulaciones, mandamientos de hombre que esperaban que los demás cumplieran, pero ellos, como la palabra nos enseña, ni con un dedo las querían mover. Eran verdaderamente duros con aquellas personas que les seguían. No había amor y compasión por la gente. Lo mismo se revela en los mismos falsos maestros el día de hoy. Y de la misma manera, queridos hermanos, esto no es nada nuevo. Quiero que veamos por un momento, queridos hermanos, a la luz de esta segunda característica de falta de amor, falta de compasión, la manera en que los antiguos falsos pastores de Israel se comportaban con la grey. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios, Ezequiel 34, 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil, a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es exactamente lo mismo que estos fariseos hacían con las personas que supuestamente debían de estar guiando a los pastos verdes de nuestro Dios. Pero en vez de eso, queridos hermanos, lo que hacían es que ponían cargas pesadas, se aprovechaban de ellos. Su único y primario interés es: ¿qué beneficio puedo sacar de estas ovejas? Queridos hermanos, eso tampoco ha cambiado para nada con los falsos ministros del día de hoy. El deseo primario de los falsos ministros es ver qué beneficio extraen de la propia congregación. Le roban su dinero a las ovejas sin importar si las ovejas tienen para cubrir sus necesidades más básicas. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes lo han vivido y lo han visto. A mí me tocó ver, hermanos, cosas asquerosas, como gente que no tenía ni para pagar la renta, que estaban donando su propio carro. Porque estos falsos ministros los manipulan y para nada les importa su bienestar. No tienen compasión, lo que les importa es llenar sus propios bolsillos, cumplir sus propios deseos egoístas. Los manipulan con falsas esperanzas, emocionalmente los maltratan, les manipulan para que jamás se rebelen en contra de ellos y les forzan para que desmedidamente entreguen su servicio a ellos mismos, no a Dios. Y hermanos, es verdaderamente, yo no lo entiendo, cómo hay gente que entrega sus vidas a los falsos ministros. Jamás lo van a reconocer públicamente, hermanos. Pero lo que el falso ministro les diga, inmediatamente tienen multitud de ovejas dispuestas a cumplir el propósito de ese hombre, no de Dios. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a Timoteo, dice lo siguiente en 1 de Timoteo capítulo 4. Versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la verdadera fe. ¿De qué manera lo van a hacer? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. A los falsos ministros, hermanos, no les importa el bienestar de la grey. No les importa el bienestar de las ovejas. Lo que a ellos les importa es cumplir sus propios propósitos. Por lo tanto, con falta de compasión, se enseñorean sobre la congregación para que la congregación esté atenta a lo que el falso ministro demanda de ellos. Eso es verdaderamente lamentable, hermanos.
Pero por lamentable que sea todo este asunto que les estoy compartiendo, queridos hermanos, esas ovejas engañadas no quedan libres de culpa. Porque, queridos hermanos, la misma Biblia de la cual estoy predicando es la misma que esas personas tienen acceso. Pero aún con toda la información y toda la evidencia escritural, la gente permanece ciega. Al punto, hermanos, que hay ocasiones en las cuales nosotros podemos resaltar el error en esos falsos ministros y las propias ovejas se van a enojar con nosotros, hermanos. Porque cuidadito y hablemos algo en contra de su ungido. Porque lo van a defender, cueste lo que cueste. Tan engañadas, tan manipuladas están, que entregan su vida ciegamente a hombres que lo único que hacen son hombres ciegos guiando a personas ciegas directamente a las profundidades del infierno. Esas personas, queridos hermanos, están completamente engañadas. Cuando nosotros entendemos el peligro de lo que esto significa, es cuando verdaderamente tomaremos este tema con seriedad, hermanos. Y jamás usaremos esas frases sacadas de contexto, pero es que hay que hablar del amor. Hermanos, esas personas van directamente al infierno. Lo que esas personas necesitan es ser advertidas por nosotros, como atalayas. Estos falsos ministros, como lo podemos ver y lo estaremos viendo por todo el capítulo 23, hermanos, no les importaba el bienestar de las ovejas. Ellos lo único que querían es ver cómo extraer el mayor beneficio de las propias ovejas para ellos. Ese era su interés. De tal manera que su falta de compasión los lleva a dañar constantemente a las ovejas que supuestamente están guiando y apacentando. Esto a la vez nos lleva a la tercera característica de estos falsos maestros. Y esta tercera característica, hermanos, es que los falsos maestros son soberbios y obstinados. Leamos el versículo 5 de Mateo capítulo 23. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué las hacen? Para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. A los falsos ministros, queridos hermanos, no les importa en lo más mínimo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Lo que ellos quieren es glorificarse a ellos mismos. Por lo tanto, su interés primario es que la gente vea todo lo que aparentemente están haciendo. Son puras apariencias lo que importa con estos falsos ministros. Hoy en día considero yo, hermanos, que es más fácil de hacer que en los tiempos que nuestro Señor Jesucristo pronunció estas palabras con los falsos maestros de su tiempo. Y la razón por la cual considero que es más fácil es porque hoy en día existe tecnología que simplemente no estaba dispuesta en aquel entonces. Tenemos los medios de comunicación, radio, televisión y redes sociales, que ojo, no estoy diciendo que esos medios sean malos por sí solos, pero sí estoy diciendo que es mucho más fácil para que los orgullosos y obstinados falsos maestros continúen alimentando su orgullo a través de estas propias herramientas. Es por eso que ciertas personas pueden incluso ser hasta celebridades, queridos hermanos, en las redes sociales. Pero una vez más pueden presentar una vida muy contraria a lo que viven en casa. ¿Por qué? Porque es hipocresía lo que estas personas viven. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no existían las redes sociales, no existía el Facebook. Entonces, ¿de qué manera ellos mostraban o querían verse sobresalir delante del pueblo? Dice la palabra que ellos ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué son estas cosas? Las filacterías, hermanos, eran cajitas o pequeños estuches de cuero en los cuales ellos ponían pergaminos con inscritos de la ley de Moisés que posteriormente portaban sobre su cuerpo. Normalmente estos líderes falsos religiosos portaban 4 estuchitos, uno en cada muñeca, otro en el brazo izquierdo, cerca del corazón, y otro en la frente.
Y este estuchito de cuero, comúnmente, hermanos, como ya lo mencioné, tenía pergaminos dentro de los estuchitos, y esos pergaminos tenían inscritos de la ley de Moisés. Normalmente contenían los textos como por ejemplo Éxodo capítulo 13, 1 al 10, del 11 al 16, Deuteronomio 6, 4, 11 del 13 al 21. Ahora, ¿qué es lo que dicen estos textos? Quiero que veamos un ejemplo y vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice la palabra de nuestro Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Claramente el mandato de Dios no fue que literalmente se pusiesen estos textos en las diferentes partes del cuerpo. Esta exhortación, hermanos, tenía que ver con que hicieran que la palabra de Dios guiara la voluntad del hombre, su corazón, que determinara sus acciones, sus manos, y que controlara sus ojos y sus pensamientos, la frente. Eso es lo que Dios esperaba de ellos, hermanos. Que ellos fueran guiados por la palabra, que sus acciones fueran determinadas por la propia ley, y que sus ojos y pensamientos fueran controlados por la propia ley. Pero ellos no hacían nada de eso. Pero ¿qué es lo que sí hacían? Se ponían sus cajitas mejor. Ahora seamos sinceros, hermanos, ¿qué tan fácil es ponernos una cajita con un texto bíblico y vivir completamente algo contrario? Sería como aquellas personas que usan una cruz en su cuello y que su vida está completamente contraria al propio evangelio que representa esa cruz. Aquí no hay de esas personas, ¿verdad? Qué bueno. La cruz en sí no es mala, hermanos, pero sí es hipócrita cargar una cruz en el pecho y que mi vida refleje completamente lo contrario al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas cruces en muchas ocasiones, hermanos, no en todos los casos, pero en muchas ocasiones son las filacterías de los fariseos de aquel entonces. Otros quieren ser más bíblicos y en vez de la cruz cargan la estrella de David. Es lo mismo, hermanos, hipocresía. Ellos, como lo podemos ver, hermanos, literalmente cargaban esas cajitas. Brazo izquierdo cerca del corazón, en las manos y en la frente. Es muy fácil cargar estas cajitas, hermanos. Pero Dios no quería que ellos cargaran estos textos cerca de sus miembros de su cuerpo. Lo que Dios esperaba es que esos textos guiaran la manera en que ellos caminan. Pero ellos no querían eso. Es mucho más fácil cargar las cajitas. Aparte, las cajitas son vistas por aquellas personas que nos rodean. Entonces, eso por sí solo aumentaba el orgullo que estos hombres ya tenían. Ahora, ¿qué hay de los flecos? Nosotros podemos pensar en el flequillo en el pelo, pero no está hablando de eso, hermanos. El fleco, hermanos, eran unos hilitos que ellos colgaban en sus mantos. El propósito de estos flecos, de acuerdo a la ley, hermanos, era algo similar a lo que acabamos de ver con la instrucción que vimos en Deuteronomio capítulo 6. Estos flecos, hermanos, por orden divino deberían de traer un recordatorio de la propia ley de Dios. Y quiero que veamos, hermanos, un ejemplo. Vayamos al libro de Números, para que podamos ver con claridad, hermanos, que el propósito de esto era que el portador pudiese recordar continuamente sus obligaciones, tanto espirituales como morales. Vean lo que dice el libro de Números, capítulo 15, versículo 38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Mucha atención, versículo 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, ¿cuál era el propósito? Os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Una vez más,
¿De qué le servía a una persona que se pusiese todos los flecos en el manto que quisiese si su vida no estaba de acuerdo al mandato de Dios? De nada le sirve. Pero a ellos les encantaba, porque al salir con sus estuchitos en sus manos, en su frente, en su pecho, y los largos flecos en sus mantos, la gente los veía y comúnmente decían: wow, qué espiritual es ese fariseo. Es lo que ellos querían, hermanos, ser vistos por los hombres. Públicamente ellos expresaban obediencia a Dios, pero en lo más interno de su corazón lo único que manifestaban era desobediencia. Aparte de eso, como lo podemos ver más adelante, dice la palabra que a este tipo de personas les encanta el reconocimiento público y las posiciones de honor. Continúa diciendo en Mateo capítulo 23: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Entre estos propios falsos maestros fariseos había rivalidades y pleitos entre las posiciones de honor, que comúnmente en aquel entonces eran reservadas más enfrente de la sinagoga, para que no se ofendan los hermanos que están sentados hasta enfrente. No tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros hoy en el servicio, pero en aquel entonces las posiciones de honor eran reservadas para aquellos que se sentaban hasta enfrente, o al revés. Los de enfrente estaba reservado para aquellos que ya tenían esas posiciones de honor. Y entre ellos había una constante competencia de quién ocupaba el más grande título y la más grande posición de honor, sin importarles en lo más absoluto que su vida reflejase una obediencia a Dios. Lo que a ellos les importaba es que la iglesia, el pueblo, lo reconociese públicamente, que les dijesen rabí, rabí. Esta palabra, hermanos, en su original significa maestro, pero la connotación que esta palabra nos presenta en el contexto cultural del tiempo en el cual Jesucristo presenta estas palabras tiene más que ver con supremo, excelencia, erudito, grandioso y títulos similares. Obviamente estos títulos de rabí o maestro en los días de hoy aparentemente ya pasaron de moda, porque a los falsos maestros de nuestros tiempos no quieren que les llamen maestro. Ellos quieren el título de apóstol, profeta, levita, salmista. ¿Usted ha conocido salmistas, hermanos? Yo conocí varios que se ponían el título. No sé cuál salmo escribieron, pero dicen que son salmistas. Se dicen levitas, pero no conocen ni siquiera el orden de los levitas según el antiguo pacto. Pero bueno, no vamos a hablar de eso en esta oportunidad. El punto es, hermanos, que a los falsos ministros lo que les importa son los títulos inflados. Una vez, hermanos, años atrás, a una persona me le acerqué con el título de pastor y me corrigió. No, yo no soy pastor, soy apóstol. Hermanos, espero que esté verdaderamente claro que la evidencia escritural es más que clara, que hoy en día no existen apóstoles ni profetas. Pero si somos sinceros, hermanos, esos títulos inflados suenan muy bien. Por eso ya de repente estas personas ya quieren portar ese título. ¿Qué gloria trae a Dios que una persona use ese título? Ninguno. Pero a la persona, ¿qué tal? Se va a inflar como pavo real. Y así andan, hermanos, estas personas. Porque a ellos lo único que les importa es su orgullo, es continuar alimentando su egocentrismo. Próximamente ya el título de apóstol y profeta les va a quedar corto y ya se va a comenzar a usar el de serafín y arcángel. Se ríen, hermanos, pero ya cuando vean a alguien en las redes sociales que el serafín Pancho, ya se van a acordar de esta conversación. La verdad, hermanos, es que al verdadero siervo de Dios los títulos salen sobrando. Porque lo que queremos o lo que deberíamos de anhelar cada uno de nosotros es que el que sea exaltado y glorificado sea Cristo, no nosotros. A la luz de eso, vean lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4: si alguno piensa que tiene que confiar en la carne,
yo más. Había personas que le estaban sacando los títulos al apóstol Pablo para presumirle, y esta es la respuesta de Pablo. Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo consideraba todos esos títulos que mucha gente hoy en día presume como basura. Y su propósito primario era ganar a Cristo, dar a conocer a Cristo. Interesantemente, veamos lo que continúa diciendo en ese mismo capítulo, versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos. Desde el tiempo de Pablo, desde los tiempos antiguos, hermanos, los falsos maestros han sobreabundado. Porque por ahí andan muchos, dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, ¿qué son esas personas? Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los falsos maestros solo piensan en lo terrenal, su Dios es su vientre. Su propósito es cumplir lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Son personas egocéntricas, orgullosas, que solo piensan en lo terrenal, piensan en los títulos, y para cumplir sus propósitos se van a enseñorear de la congregación, con dureza las van a tratar, sin importarles, sin tener compasión ni amor por ellas, y sin importarles que esas personas vayan directamente a los abismos del infierno. Queridos hermanos, este tipo de persona está por todo nuestro alrededor. Y cuando nosotros identificamos estos falsos maestros, queridos hermanos, hagamos un bien a nuestra alma y no prestemos nuestro oído a sus falsas enseñanzas, herejías que presentan. Pero hay otra aplicación importante, hermanos, que debemos de considerar. Bueno, en realidad hay 3 puntos que me gustaría compartir a la luz de las exhortaciones que presenta nuestro Señor Jesucristo en estos 7 versículos de Mateo capítulo 23. El primero es de que, queridos hermanos, nuestra mirada jamás, hermanos, debe de estar depositada en ningún hombre, en ninguno, hermanos. Es interesante ver cómo muchas veces, hermanos, personas, y comúnmente en nuestro contexto hispano, muchos de nosotros venimos de lo que viene siendo el catolicismo romano. Llegamos al contexto evangélico y estando de este lado, atacamos de que esas personas idolatran al Papa. Pero muchas veces las mismas personas que atacan a los católicos que idolatran al Papa son los que idolatran a sus pastores favoritos. Y cuidadito y digas algo en contra de esos pastores, porque no, se te van a venir encima. ¿Por qué? Porque su mirada no está puesta en Cristo, hermanos. Ahora, con esto no estoy diciendo que menospreciemos a los ministros que ocupamos esta función, hermanos, para nada. Pero sí enfatizar el hecho de que nuestra mirada debe de estar depositada solamente en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. A través de Jeremías, la palabra de Dios nos enseña: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muchas veces la gente, por poner su mirada en los hombres, su corazón se aparta de Jehová, hermanos. Su corazón ya no está siguiendo a Dios, están siguiendo a hombre. Por lo tanto, que nuestra mirada y lealtad, hermanos, no sea entregada a ningún hombre, a ningún ministerio. Nuestra lealtad, queridos hermanos, debe ser entregada solamente a Jesucristo. Solamente a Él, hermanos. Punto número 2. Hacemos bien en evitar por completo a los falsos maestros, hermanos. Por completo. Oh, hermano, pero es que ese Cash Luna se aventó una prédica bien buena. No lo escuchen, hermanos, es un falso maestro. Y como él hay muchos.
Segunda de Timoteo 2:17 nos enseña: porque su palabra carcomerá como gangrena. Su palabra carcomerá como gangrena, hermanos. Estas personas prometen a sus discípulos ricos pastos espirituales, mas los únicos pastos son los de un cáncer espiritual que carcome sus órganos vitales. No sé quién fue el predicador que dijo que es más difícil evangelizar a los evangélicos que a aquellos que no conocen. Y es una grandísima verdad, hermanos. Porque yo no sé si a usted le ha tocado compartir la palabra de Dios con una persona que está bajo estos falsos maestros, hermanos. Es imposible. Estas personas están ciegas. Es mucho más fácil compartir con alguien que jamás ha escuchado el evangelio que una persona que está bajo estas falsas enseñanzas y herejías. Hay personas, hermanos, que defienden este tipo de falsos maestros más de lo que defienden el propio evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un cáncer verdaderamente peligroso. Punto número 3. Si tenemos la oportunidad, mucha atención, hermanos, si tenemos la oportunidad, usemos la palabra para rescatar de las garras de estos manipuladores a las ovejas. Regresemos al libro de Judas 1:22. Algunos que dudan, convencedlos. La instrucción por parte de Dios, hermanos, es que aquellos que dudan, y no olvidemos que el contexto de Judas capítulo 1 es en un contexto de los falsos ministros, los falsos maestros. Dice el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. Versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de hablar con estas personas que están bajo las garras de estos falsos ministros, por el amor por Cristo, por el amor por su iglesia, hablemos la palabra. Sabemos que hay casos específicos, hermanos, donde la gente está tan pero tan engañada que ya no quieren ni siquiera nada que ver con nosotros. En tales ocasiones oremos a Dios por esas personas, hermanos. Oremos a Dios que Dios abra sus ojos, que les permita ver el error en el cual se encuentran. Pero a la vez que todo esto, queridos hermanos, nos sirva como una guía, como una plantilla para nosotros, para tomar las acciones adecuadas cuando nosotros identificamos a uno de estos falsos maestros. No lo tomemos a la ligera, hermanos. Con tal persona ni aún se sienten a comer, porque son como un cáncer espiritual para nuestras vidas. Si Dios lo presentó con la importancia de la cual nosotros vemos, nosotros lo debemos de ver con la misma importancia, hermanos. Por las próximas semanas, si Dios nos permite, estaremos aprendiendo el juicio que Dios pronunció tiempo pasado, hermanos, porque ese juicio ya fue pronunciado para esos falsos ministros. Lamentablemente, como ya lo mencioné, hermanos, el hecho de que una persona sea desviada, sea extraviada a consecuencia de uno de estos falsos ministros, no le quita la culpa a la oveja, porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la revelación completa. Que por cierto, hermanos, a los falsos ministros, entre más ignorante esté el pueblo, mejor, más fácil de manipular. Hermanos, comámonos este libro, estudiemos este libro, vivamos este libro. Que no nos sea suficiente solamente publicar un versículo bíblico en Facebook, que no tiene nada de malo, pero sí tiene mucho de malo si te la pasas compartiendo versículos bíblicos o prédicas y tu vida refleja completamente todo lo contrario, porque simplemente en tales ocasiones eres un fariseo del siglo XXI, que te encanta presentar una piedad delante de los hombres, pero en lo más íntimo de tu ser, en tu hogar, eres una persona completamente diferente a lo que compartes. Queridos hermanos, la hipocresía es algo verdaderamente peligroso que cada uno de nosotros, hermanos, podemos estar flaqueando.
Por eso es necesario que analicemos nuestro caminar a la luz de la Escritura. Y que si analizamos e identificamos esa hipocresía, nos pongamos a cuentas con nuestro Dios y pidamos la ayuda de su Espíritu Santo para caminar no de acuerdo a las apariencias, sino de acuerdo a la verdad y lo que Dios espera de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que en esta oportunidad y por las próximas semanas, si tú lo permites, Señor, aprenderemos, Señor, lo que tú nos has hablado, advertencias sobre los falsos maestros, sobre los falsos ministros, cuya palabra carcomerá como gangrena, de las cuales tu instrucción, Señor, es que nos apartemos de los tales. Señor, pone en nuestros corazones un deseo grande por tu palabra, Señor. Que sea nuestro anhelo meditar en ella, aprenderla, vivirla, pues sabemos, Señor, que a la luz de ese conocimiento nuestras vidas automáticamente se alinearán conforme a tu perfecta voluntad. Señor, son muchos los falsos maestros que están a nuestro alrededor. Oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo generando en primer lugar compasión en nuestros corazones por esas almas que se encuentran bajo sus propios engaños. Si tenemos la oportunidad, Señor, de conversar con ellos, sea tu Espíritu Santo poniendo las palabras correctas en nuestra boca, Señor, para que, como dice tu palabra, los que dudan, convencedlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Que todo esto sea hecho, Señor, para tu honra y para tu gloria. Señor, ayúdanos a identificar esa hipocresía que muchas veces radica en lo más profundo de nuestros corazones. Para que una vez que la identifiquemos con la ayuda de tu Espíritu Santo, la podamos trabajar, Señor. Para que nuestro caminar, Señor, sea verdaderamente recto, conforme a la verdad, no conforme a las apariencias, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar la verdad, pues sabemos que el momento que nosotros amamos tu verdad, por consecuencia, aborreceremos la mentira, el engaño, las herejías. Señor, abre nuestros ojos espirituales, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Y que sea tu propósito y tu obra llevándose a cabo a través de estos vasos de barro que somos nosotros tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.